Hola, Hola. ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Bueno, este tema está cada vez más, ¿cómo decirlo? Más candente, Sí, caliente. muy interesante también. Salen cosas que uno no sabía, siempre salen cosas nuevas y hay que estarse informando. Vamos a reaccionar a un video de Inna Afinogenova que titula Las consecuencias del ataque de Ecuador a la Embajada de México. Vamos a ver un poco de las opiniones de la gente, del pueblo sobre este tema, que la verdad es muy delicado y no se sabe realmente en qué va a terminar. Sí, Yo creo que me parece con buen interesante. augurio para México. Yo creo que va bien por ese lado por México, pero no sé realmente cuáles serían las sanciones en este caso de Ecuador. Vamos a irlo Necesitamos viendo conocerlas. en el proceso. Pero mira que este video va a ser muy interesante porque es la opinión del pueblo, de la gente. Sí. Porque los videos que hemos visto han sido la opinión pues del gobierno, de todos ellos, los que crean todos estos conflictos. ¿Sí? Sí, y más que todo también como las pruebas o la situación en sí. Sí, pero ahorita vamos a ver el pueblo, que es lo que queremos saber. El pueblo Vamos a como ver. nosotros estamos con el pueblo. Bueno, un abrazo grandotote para todo el pueblo mexicano. Claro. Los abrazamos y estamos con ustedes. Preocupante porque México, como te digo, siempre ha sido un país de puertas abiertas y la solidaridad hoy la han criminalizado. El dar un asilo político lo han criminalizado y eso no es correcto, porque entonces si nosotros no levantamos la voz, dejamos un mal antecedente para que otro gobierno, otro país, cuando México quiera abrirle las puertas a algún exiliado, se dé una situación parecida o igual. Adelante, Sí. Inna Afinogenova, esta vez no nos llevas a ningún sitio, ya estás en el sitio. Ya llegué en mi, ¿cómo dijiste? Andropov. Bueno, vamos ya. Se duerme bien en el Andropov. ¿Para qué me invitan? ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Inna Afinogenova. Buenas compañeras desde la Ciudad de México, Mejor la que donde le hizo la estos días entrevista coincidió a- el eclipse Ah, solar no. con el sismo diplomático en Ecuador y en México, y las Sismo diplomático consecuentes lo llamo. réplicas que este está generando en ambos países y en toda la región. Ayer lunes, con un repudio unánime de la comunidad internacional de fondo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sacaba un comunicado oficial bastante alucinante en el que seguía justificando el allanamiento de la embajada mexicana y con ello la violación de la Convención de Viena, la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la violación del derecho internacional humanitario, y así podríamos seguir un buen rato. Todo lo que vimos el viernes pasado, esa policía armada hasta los dientes, irrumpiendo una sede diplomática, agrediendo a funcionarios mexicanos que la protegían, bueno, todo eso Noboa lo define en su escrito como SIC, decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho, la dignidad del pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas. Bueno, ya desde el primer párrafo nos demuestra que mucha idea del funcionamiento de la legalidad internacional no tiene y que tampoco parece interesarle demasiado. Pero más allá de regodearse en esa ignorancia y usar para ello al pueblo ecuatoriano, que ya sabéis, lo hace por el bien del pueblo ecuatoriano, bueno, pues acusa de traidores a la patria a todos los políticos ecuatorianos que lo condenaron. Y eso, viendo cómo va funcionando ese señor, es toda una declaración de intenciones, un aviso a ecuatorianos asilados por el mundo. El caso es que la unanimidad internacional es inédita, hubo algún que otro comunicado, los repasó Sugasti, como el de Uruguay o el de España, llamando a la concordia entre México y Ecuador y básicamente equiparando agresores con agredidos, pero salvo contados casos de manifestaciones ambiguas como esas, pues la condena al Estado de Ecuador es universal y sin matices, independientemente del signo ideológico de cada gobierno o portavoz que se pronuncia. Noboa ha logrado poner a todo el mundo en contra y que estados con posturas irreconciliables en absolutamente todo coincidan en este asunto en concreto. Sí, hasta Milei ya se ha dicho también en el apoya programa, no hay a México, una o sea. situación compleja y sin precedentes a la que se refiere él, por ejemplo, en su comunicado, que justifique la erupción en una sede diplomática. Ninguna. El derecho internacional no contempla excepciones. Inna, y cuéntanos, ¿cómo están reaccionando en México a lo sucedido? Más allá de las declaraciones oficiales que ya hemos puesto aquí, ¿qué cuenta la gente común de que asalten su embajada?
Muy buena pregunta. Pues la sensación que se percibe es de incredulidad más absoluta, repudio a los actos y a la vez solidaridad con el pueblo ecuatoriano, que además de la violencia narco con la que tiene que lidiar, pues es gobernado por lo que está resultando ser un peligroso incompetente, ¿no? A nivel político se pronunció el mismo día del ataque el presidente López Obrador, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas, llamándolo violación flagrante a la soberanía de México. Y ayer aquí en la Ciudad de México pude entrevistar para Canal Red Latinoamérica a la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, justo después de su primer debate presidencial, y así es como se refería al asunto. Dentro vídeo. Si Claudia Sheinbaum llega a la presidencia, ¿cambiará algo en las relaciones de México con otros países? A ver, nosotros tenemos una constitución que establece cuáles son los principios de la relación de México con... Es muy, muy inteligente, Inna. Y es una persona muy centrada y va a dar mucho que hablar. Es una rusa que en este momento está viviendo, creo que en México. Pero excelente. La entrevista que le hizo a ANLO fue espectacular. Sí, fue bacana. La verdad me gustaría reaccionar. Sí. Porque sí, he visto fragmentos y fueron chéveres, fue muy chévere. Sería bueno analizar esa entrevista. Y me gustó mucho la introducción. El análisis que hizo fue muy completo de toda la situación que se está viviendo. Resumió todo lo que está pasando. Exacto, sí. Es excelente. Lo deja otros uno países, otras naciones, otros gobiernos y los pueblos. Y el respeto juarista que defiende esa constitución siempre va a estar ahí. Nosotros no tenemos política de intervencionismo, siempre de respeto, y al mismo tiempo una política que marcó la historia de México de solidaridad con la democracia y con el autoritarismo. Por cierto, lo que pasó ahora en Ecuador es inconcebible, ni con Pinochet llegó a pasar eso. México jugó un papel fundamental con la Guerra Civil Española, en donde muchísimas personas de América del Sur vinieron a México y además permitieron el enriquecimiento cultural de México intelectual de manera muy importante en la academia. Y esta cosa de asaltar una embajada es inconcebible. ¿Habría roto usted las relaciones diplomáticas? Por supuesto. De hecho, lo pensé y cuando lo dijo el presidente dije que bueno. ¿Y para un restablecimiento qué debería pasar? Bueno, tiene que haber una sanción a lo que ocurrió. Porque si lo hace Ecuador, lo puede hacer cualquier país. Sí. Y eso tiene que ser sancionado. No puede ser que eso pase como si nada. Entonces, para haber un restablecimiento de esas relaciones, pues tiene que haber un reconocimiento de que hubo un error. Claro. Y además que el derecho de asilo también es un derecho internacional. Bueno, aquí han tenido lo que ustedes un pequeño adelanto de la entrevista exclusiva a Claudia Sheinbaum, la que todas las encuestas señalan como próxima presidenta de México, en Canal Red Latinoamérica, que emitiremos la semana que viene. Es muy importante lo que está diciendo. Sí. Si lo hace Ecuador, lo puede hacer cualquiera. Por lo tanto, tiene que haber una sanción ejemplar para que todo vuelva a ser como antes. Claro. Debe haber un precedente. Efectivamente, y hay varias preguntas que surgen aquí, ¿no? La primera, ¿y ahora qué? Bueno, pues evidentemente no habrá un restablecimiento de relaciones sin rectificación por parte del gobierno de Ecuador. De hecho, este próximo viernes se celebrará una cumbre de presidentes de la CELAC en Honduras, convocada por Xiomara Castro, y se pretende definir las acciones que se tomarán en relación a Ecuador y a Daniel Noboa. Y la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo fue posible esta mera violación? Bueno, este es el resultado de que un país sea gobernado por un caprichoso amateur con delirios de grandeza. La embajadora mexicana de Ecuador, Raquel Serur, definió muy elegantemente a este tipo de gobernantes en su discurso al regresar a México. Escuchémosla. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución
en la vida diplomática de México y de América Latina. No entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable. Sí. No conocen su propia historia. Creen o creyeron que el Estado mexicano actuaría como ellos lo harían o lo hacen. Wow. O como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales. En México hay instituciones sólidas y los mexicanos estamos orgullosos de que así sea. Nosotros dirimimos nuestras diferencias con la elegancia y la ironía propias de nuestro actuar cotidiano. El encono político que encontré en ese país es su falla trágica, como diría Shakespeare. Pero estoy segura que el bello país que es Ecuador pasará esta etapa y tendrá días más luminosos. Yo deseo todo lo bueno a ese país y pido que el Ecuador sea bendecido con tiempos mejores. Su gente lo merece. Un gobierno que Excelente. improvisa y desconoce su historia, Sí. bueno, tampoco sorprende que el hijo del hombre más rico de Ecuador, nacido en Miami y educado en los Estados Unidos, no tenga ni idea de la historia de América Latina. El problema empieza cuando vas a presidir un país latinoamericano El sin hijo tener del idea hombre de más América rico. Latina. Así es, ojalá el Ecuador sea bendecido con tiempos mejores. No. El hijo de papi Y mami. y mamá. O sea, es de los que va a hacer lo que quiere cuando él lo quiere, porque siempre ha sido así. En algún momento nosotros dijimos, Lucy, que habían líderes o políticos, en este caso, que llegaban a los cargos en paracaídas. Ujú, como en este caso. Como en este podríamos caso, decir. llega en paracaídas. No sabe dónde está parado, no conoce su gente, No conoce sus No raíces, conoce- su no cultura, conoce su nada. historia, nada. nada, no conoce cómo funcionan las normas internacionales. O sea, Eso es lo que pasa cuando se elige a personas ineptos. que no han vivido como tal en el país o en la región a la que son o que no viven ahí, que no conocen realmente y llegan es a experimentar, a mirar qué hacen, ¿sí? A veces yo critico mucho de pronto de tu pueblo eso, que siempre escogen alcaldes que viven fuera del pueblo y que llegan solo en elecciones para que los elijan, ¿sí? Y da vergüenza lo que hacen. Eso es algo ilógico porque es que ellos están afuera viviendo otra realidad muy distinta a la que vive como tal la región y llegan a tratar de hacer lo que ven afuera cuando el contexto de la región es muy distinto. Los recursos son distintos, las personas son distintas, su forma de pensar, todo es muy distinto a lo que ellos conocen. Digamos, en este caso, una persona que se creó en Estados Unidos, que fue a las mejores escuelas, pues no concibe un no por respuesta, Sí. ¿sí? No concibe eso en su dialecto, en su vocabulario. Entonces él siempre va a querer hacer lo que él quiere cuando él quiere y como él lo quiere. Porque piensa que es lo correcto. Sí, y mira la diferencia ahí entre ANLO y esta persona. Es una cosa abismal. Sí. ¿Ah? ANLO es humildad, este tipo es prepotente. Sí. ANLO hizo un trabajo frecuencial con su pueblo, ¿sí? Este tipo llegó en paracaídas. Y ANLO ya es una persona que conoce, una persona madura, una persona que, como yo le dije en el video anterior, ¿cuánto No, y daría ANLO yo para que un tipo como ANLO se sentara a hablar conmigo? Y me No, y es no, que hombre, es además, maravilloso. amor, ANLO siempre ha sido pacifista. Sí. Siempre ha sido pacifista. Lo vimos cuando estuvo en la protesta con Pemex por lo que estaba pasando con la empresa de Pemex y le pegaron y él siguió diciendo tenemos que ser pacifistas, tenemos que seguir actuando como veníamos. Cuando lo querían sacar del ámbito político y querían destituirlo y él llamó a hacer protestas pacíficas. O sea, siempre ha sido un hombre que se rige por la ley, un hombre muy dado al don de la palabra, una persona muy analítica, ¿sí? Creo que nunca se me va, sí, muy sensata, nunca se me va a borrar la frase que dijo que la historia será la que nos juzgará.
me gustó demasiado esa frase y es muy cierto. Y está en el video. La historia es la que lo va a juzgar a documental de uno, Anlo. al fin y al cabo. Muy tremendo, muy tremendo. Duro. Pero sigo rescatando a Anlo. Me gusta más ahora. Sí, me da gusta. razones ahora. Y creo que México también ha dicho, le creemos a AMLO. A pesar de lo que ha pasado estos últimos meses, la favorabilidad de AMLO ha crecido Sí, mucho. 71%. Ha crecido demasiado. Entonces sí es algo de rescatar, que la actitud de AMLO es algo que cualquiera quisiera, la verdad que sí. Y creo que si nosotros, ya no voy a hablar sobre mi presidente o sobre mi gobierno, voy a referirnos a nosotros para que no nos den tanto lata. Sí. Si nosotros fuéramos un poco más sensatos, creo que nuestras relaciones exteriores estarían un poco más niveladas y podríamos hacer muchas cosas más, la verdad. Sí, es verdad. Pero Yo sí ahí quiero vamos. Yo sí quiero hacer un llamado a todos los mexicanos que comparten la política de AMLO y lo que no la comparten, de que se unan. En cosas como esta hay que estar unidos. Sí. No hay que estar dividido. La verdad, lo que hizo Ecuador es una cosa que no tiene no tiene presentación justificación por ningún lado. y perjudica a todo el pueblo mexicano. Es la bandera nuestra. Es la bandera mexicana La que ha sido pisoteada. la que ha sido pisoteada. Y ustedes y nosotros como mexicanos tenemos que respaldar esa bandera. Claro ¿Sí? que sí. No podemos permitir que cualquiera vaya a llegar a pisotear esa bandera que con tanto esfuerzo, con tanto dolor se ha podido mantener y donde está. Ya el pueblo mexicano fue pisoteado anteriormente. ¿Por qué hoy no nos unimos y sacamos esta bandera adelante y apoyamos a la persona que está liderando esto? ¿Sí? Y que es tan sensato, porque esto daba tranquilamente para una guerra, para enfrentarse entre países. La verdad que sí. Sí, que eso es lo que estaban esperando los del lado, era que México y Ecuador se enfrentaran, ¿sí? Para desestabilizar a México, porque en este momento ustedes y nosotros que hacemos esta relación a México somos afortunados de que México se esté levantando tan fuerte como lo está haciendo. Sí. Y México en el momento es la envidia para cualquier país, y más si está cerca, ¿sí? Entonces yo sí les digo una cosa, es que únanse y unámonos en torno a esto. No va a haber una guerra, no va a haber una división. Lo que se busca es que se castigue al opresor, en este caso Ecuador. Sí, no hacer señalamientos ni decir por qué pasó eso, porque he visto ya videos en los que dicen, no, si AMLO no hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto, o lo que ocasionó AMLO por su desfachatez o lo que sea. He visto muchos comentarios como ese y creo que bajo ningún hecho es justificable lo que hizo Ecuador. No lo justifica, nada lo justifica. No es la primera vez que se le brinda asilo político a una persona que es acusada de algún tipo de crimen. No es la primera vez que se hace, no es el primer país que lo hace. Entonces no considero que sea por ese lado. No es que por AMLO o por lo que dijo tal perencejo o por lo que hizo él hubo esta consecuencia, no. O sea, no lo ameritaba. Sigamos bien. Exacto. Su gente lo merece, dice Raquel Ceruri, acierta de nuevo, porque bueno, Daniel Noboa no es la enfermedad, es un mero síntoma, ¿no? Una metástasis originada por el cáncer que ha estado devorando el Ecuador desde hace ya 7 años. Una deriva de todo un país que comenzó con Lenín Moreno, su giro neoliberal, su acuerdo con el FMI a cambio de entregar a Julian Assange a la policía británica, sus recortes siempre justificados por la pesada herencia y sus casos de corrupción también paralelamente. Desde 2017 no existió en Ecuador ningún proyecto de país, o dicho de otra manera, el proyecto de país fue el abandono, el desmantelamiento del Estado. Un modelo que se arraigó gracias a la inestimable
complicidad de los grandes medios de comunicación. Manu los acaba de retratar muy bien. A Lenín Moreno le siguió Guillermo Lasso, un banquero con cuentas en paraísos fiscales y familiares vinculados con el narco, que no duró ni medio mandato, dejó un incendio y quien lo llevó a pagar con queroseno es Daniel Noboa, otro multimillonario que combina una extraordinaria ignorancia con una extraordinaria prepotencia, como pudimos ver estos días. Moreno, Lasso, Noboa son todos productos de la antipolítica que no resuelve ningún problema, sino que los crea y los profundiza. De manera que la justicia de Ecuador funciona para salvar cuentas con adversarios políticos. El caso de Jorge Glass es un loafer de manual. El Estado no llega a ningún lado y allá donde no llega el Estado, pues llega el narco. Las fuerzas de seguridad cumplen órdenes ilegales o están directamente compinchadas con el narco, y los medios de información están para garantizar la impunidad y los privilegios de gente como Noboa y compañía y apoyarles en su cruzada contra el correísmo. Resultado, bueno, el resultado es un Estado fallido que hace menos de 10 años era de los más seguros y de los más prósperos de América Latina. Todo con el girito neoliberal de un tal Lenín Moreno, y hoy estamos aquí, todo un efecto mariposa. Muchas gracias, Ina. No se olviden, muy pronto, entrevista exclusiva con Claudia Sheinbaum en Canal Red Latinoamérica. Ayúdennos para que podamos seguir haciendo contenidos así. Háganse socios de Canal Red en canalred.tv. Esta es una total arbitrariedad, una ruptura a los derechos internacionales, a las cartas suscritas internacionalmente. Este niño rico nos está exponiendo y nos está haciendo quedar mal en el mundo. Y ahora se van a desquitar con un hombre, le están tomando como un trofeo a Jorge Glass, un hombre que le han perseguido desde el inicio y hasta el fin. A lo mejor corre peligro su vida y no sabemos qué va a pasar después. Y las represalias que nos vienen nos va a afectar al pueblo en general. Hoy en la base contamos con Guillermo Non, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Rafael Correa. Muchísimas gracias por atender a la base. No, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Guillaume, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estuvimos justo ahora hablando, ¿no?, de la cobertura por parte de los medios ecuatorianos, de todo este suceso, de cómo se está defendiendo el propio Daniel Noboa. Yo estoy en México, veo, bueno, pues las declaraciones oficiales y a nivel calle veo cómo la gente separa al Estado de Ecuador, a Daniel Noboa, del pueblo de Ecuador. Yo te quería preguntar cómo está la situación a nivel de la calle en Ecuador, si esto puede generar algún tipo de consecuencia, manifestaciones, cómo va a reaccionar la gente de a pie. Qué bueno lo que comentas, que se haga esa diferenciación, ¿no?, entre un gobierno irresponsable y el pueblo ecuatoriano. Porque, como tú sabes, el pueblo ecuatoriano, primero hay históricas relaciones de gran hermandad entre Ecuador y México, en primer lugar, entre los pueblos de Ecuador y México, pero además hay mucha migración ecuatoriana y esta migración pasa por México. Y uno de los roles fundamentales de la Embajada del Ecuador en México era defender a nuestra gente, a los ecuatorianos que están en México. Y ahora, sin relaciones, se va a complicar muchísima esta defensa de los ecuatorianos. Y además estamos en una crisis migratoria sin parangón, sin precedente en la historia de nuestro país. En este momento Ecuador es el país que más connacionales tiene cruzando la frontera de México hacia Estados Unidos, la acaba de rebasar incluso a Venezuela. Entonces hay una grave crisis de migratoria. Salen por el norte, se van por el Darién, América Central y obviamente México. Entonces es muy importante de que no haya xenofobia, rechazo, discriminación hacia los ecuatorianos, ¿no?, en ese sentido. ¿Cómo va a reaccionar la gente en Ecuador a esto? Por eso te pregunto, digo, en México, en la calle, la separación está clara. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo de a pie, ¿no?, en Ecuador a lo que acaba de hacer el gobierno, vamos? Muy, muy importante. Tenemos unas elecciones el 21 de abril, hay un referéndum, y creemos incluso que es una de las razones por las cuales Noboa dio la orden del asalto a la embajada. Yo creo que quería verse como hombre fuerte, que no le tiembla la mano, porque estamos ante una situación muy difícil que ustedes han comentado, de inseguridad muy, muy dura en el Ecuador. Es uno de los países más inseguros, con la tasa de mortalidad
más alta, no de mortandad, de homicidios más alta de América Latina en este momento. Entonces, evidentemente, frente a eso, Noboa busca ser el hombre fuerte, un poco el que enfrenta al crimen, etcétera, etcétera, con mano dura. Y hay que ver. Yo creo que él no esperaba esta reacción internacional, creo que desconoce profundamente el derecho internacional, son temas que no le interesan. Él tiene también una personalidad complicada, con un ego muy grande, sabemos que no tiene asesores, las decisiones las toma él, y bueno, si supiera, ok, toma las decisiones tú, pero como no sabes, es complicado eso, es realmente muy complicado en el ámbito de la política exterior. Entonces, parece que ha tomado esta decisión con mirada electoral, y vamos a ver, porque en las encuestas en los últimos días estaba como el margen a favor del sí en las 11 preguntas del referéndum que él ha planteado se estaba reduciendo. Había incluso un riesgo que en 2 preguntas gane el no, lo cual no le convenía a Daniel Noboa y que por eso había tomado esta decisión. Hay que ver cómo evolucionan las encuestas en los próximos días para ver si hay una recuperación a favor de Noboa, fruto de esto, o si más bien se acaba de derrumbar. Yo no estoy tan confiado de que le sirva esta medida a nivel electoral. Yo creo que la gente se puede dar cuenta de que esto es un engaño y que además le perjudica al Ecuador profundamente y que le pueda ir mal en la consulta del 21 de abril. Pero estamos esperando en estos días las próximas encuestas para el debido análisis, ¿no?, de lo que ha sucedido. Y John Long, muchísimas gracias por atender a la base. Es preocupante. Muy buen análisis el de Inna Afinogenova, muy puntual, muy subjetivo. Me gustó muchísimo como la temática que tuvieron. La verdad queda muy poco por decir, creo que despejó bastante algunas dudas, si se llegaban a tener. De verdad sí me gustó demasiado, creo que despeja muchas dudas, es muy centrada, dijo realmente todo lo que uno quisiera escuchar. Vamos a ver pues realmente cuáles serían las consecuencias, ¿no? Creo que todos estamos a las expectativas de cuáles van a ser esas consecuencias. De pronto en el caso de Noboa le puede ir mal en el referéndum, que es lo más probable y que yo creería que el pueblo ecuatoriano tiene que manifestarse ahí, ¿sí? Dejándolo re mal a él. Por un lado también es que en este momento Ecuador está en un desnivel, en una incertidumbre tremenda, o sea, tuvieron un presidente que no pudo terminar su mandato completo, llega otro peor que el que estaba a tratar de terminarlo, a tratar de ¿cómo decirlo?, de restaurar lo que su antecesor había hecho y realmente terminó fue embarrándola más. O sea, en Ecuador en este momento está pasando por una crisis diplomática tremenda. Sí. Y no solo una crisis diplomática, sino también una crisis como tal en su país. Sí. Vamos a ver cómo, o sea, no sabría cómo se puede, cómo restaurar esto, no sabría cómo. Esto es muy vergonzoso. Y muchachos, no olviden, si les gustó el video, por favor suscríbanse, activen la campanita, compartan, por favor, ayúdenos compartiendo. Miren, queremos llegar a 20.000, no hemos podido llegar, así que esperamos que nos ayuden en sus redes sociales. También vayan allá a Lucía y José Reaccionan, donde pueden ver pues contenido que subimos a diario, y esperamos que Dios bendiga, derrame lluvia de bendiciones sobre el pueblo mexicano, sobre el pueblo ecuatoriano y sobre nuestra amada Colombia, y especialmente sobre nosotros. Amén. Así que un abrazo. Chao.